bien. Le vamos a dar la bienvenida, las buenas noches a nuestro compañero Quique Dordal, que lo tuvimos ahí en la gatera desde hace rato. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo andabas, andás, Quique? Quique? ¿Cómo te va, Eduardo? Si querés tomarte un tiempito más para empeorar la cosa, no hay problema, ¿eh? Así nos sentimos más cómodos, ¿viste? ¿Viste cómo pasa? Realmente me estoy sorprendiendo. No hay ningún ataque cibernético. Todo ha funcionado bien hasta ahora. Muy pocas cosas, son todos errores humanos, por supuesto, lo que tenemos, pero obviamente está saliendo bastante bien. Así que todavía tenemos tiempo de que salga peor, ¿eh? Arriba. Bueno, sí, sí, siempre hay tiempo. Bueno, les cuento cómo venimos. Hoy tengo, digamos, no sé si una buena noticia, pero una mejor noticia que las que venimos dando. Pero vamos a empezar por las no tan buenas. No estamos bien respecto de la cantidad de contagios, de la cantidad de muertos. Seguimos día a día o semana a semana batiendo récord. Esta semana tiene que definirse una nueva etapa de este proceso de aislamiento, pero bueno, eh, el problema está básicamente en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el cordón del conurbano, y en la distinta gestión que hay en los dos distritos, ¿no? Este, pero bueno, lo que se sigue pensando es en aprender a convivir con este virus, ¿no? De cualquier manera hay cosas que no se pueden hacer, que no pueden volver hasta que no exista algún tipo de tratamiento o de vacuna. Eh, Nos ponemos en las manos de nuestro querido camarada Putin, este, ponemos las esperanzas en este buen señor, pero bueno, hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento o tal vez una conjunción de esas cosas, vamos a tener que seguir pensando en convivir y, y no está en discusión esto, no creo que sean dos líneas de pensamiento. Una cosa es aprender a convivir con este virus y la otra es aprender a cuidar las vidas de todos, ¿no? Esto no es un debate, no creo que sea un debate si de economía, no. No me parece que haya un debate. Me parece que no se discute el cuidar la vida. No es una cosa que se pueda poner en, en- en la mesa como para, che, ¿qué te parece? ¿Cuántos se pueden morir? ¿Hasta cuánto dejamos? No me parece que sea una discusión. Lo que tenemos que hacer es convivir con este virus y hacer lo máximo posible para preservar la mayor cantidad de vidas posibles, y eso está, además de en las medidas de gobierno, en la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? En lo que hacemos y dejamos de hacer. Así que esa es la situación en la que estamos en la Argentina respecto de la pandemia. Respecto de lo que les vengo contando hace un par de semanas, la desaparición de Facundo Astudillo Castro, siguen desaparecidos, sigue sin haber pistas sobre el lugar a donde puede estar Facundo. Se siguen profundizando las investigaciones porque siguen apareciendo evidencias que vinculan a la policía de la provincia de Buenos Aires, además de las que ya se han encontrado, como ese objeto que le había regalado la abuela a Facundo, que lo encontraron en esa comisaría, en una especie de calabozo abandonado, donde los integrantes de la comisaría juraron y perjuraron que nunca habían llevado a Facundo a ese lugar, lo cual puede ser cierto, pero hay pertenencias ahí, así que algún contacto con Facundo han tenido. Se han denunciado presiones que ha hecho la policía de la provincia de Buenos Aires a la novia, que nunca llegó a verlo, que nunca llegó a la casa de la novia, pero la presionaron primero para que declare algún tipo de ilegalidad en que podía haber incurrido Facundo, como para incriminarlo, y en los últimos tiempos se denunciaron, además de las presiones, allanamientos, torturas y destrozos en las casas, tratando de que desvíen la investigación hacia un lado, así que la situación de la policía de la provincia se va complicando, lo cual va trazando trazos un poco más firmes sobre cuál va a ser el desenlace, pero no podemos hablar de nada de eso hasta que no aparezca Facundo. Esa es la situación. Y lo otro que tenía ganas que charlemos hoy era algo que venimos mencionando hace varias semanas, que es respecto de que no que nos va a pasar cuando termine esta pandemia, que queremos que nos pase,
cuando termine esta pandemia, ¿no? Las cosas que no podemos determinar nosotros, tampoco tiene sentido que las pensemos que pasemos, porque como no vamos a decidir nosotros qué va a pasar con eso, o sea, no tiene sentido que debatamos si va a llover o no va a llover, ¿no? Podemos debatir qué hacemos si llueve y qué hacemos si no llueve, pero no si llueve, no vamos a debatir eso. Así que lo que quiero decir es qué vamos a hacer cuando termine esta pandemia. Y yo vengo insistiendo hace un par de semanas con esta cuestión del trabajo desde abajo, de la militancia, de la conversación entre los pares, de la construcción horizontal de ese poder que va a terminar generando las reformas, las transformaciones, más que reformas, profundas que necesitamos. Y a propósito de esto, y pensando en el estado de crisis en el que está nuestro país y el mundo, y probablemente al momento que la pandemia deje de ser una amenaza, todo el mundo y todos los países estemos en una crisis aún más profunda, económicamente hablando, más allá de las situaciones sanitarias y de muertes que cada país tenga que contar. En función de eso se viene conversando desde hace un tiempo sobre distintos sectores de la sociedad argentina, cómo se empieza a salir de esto. Nosotros teníamos ya una tarea que era salir de la ruina en que nos dejó el macrismo en la Argentina. A eso hay que sumarle todos estos meses de deterioro de todo tipo que está dejando esta pandemia, o sea que estaríamos empezando en un nivel un poco bastante más abajo del cero, ¿no? Yo recuerdo que en campaña electoral el año pasado, que precisamente hoy se cumple un año de las primarias, de aquel gran resultado que sorprendió a todos, a propios y ajenos, Alberto viene insistiendo en que vamos a comenzar por abajo, ¿no? Siempre él dice que hay que arrancar por abajo, es decir, empezar por los que menos tienen. Y la verdad que durante estos periodos de 7 meses ha sido así, ¿no? O ha demostrado por lo menos la voluntad de que así sea, porque se han generado una serie de programas sociales y de políticas públicas de contención apuntadas absolutamente y fundamentalmente y prioritariamente a los que menos tienen y sin descuidar a otros sectores. Pero eso podemos decir que por lo menos en la coyuntura que le exigió la pandemia, lo cumplió. Ahora, que arranquemos de abajo no depende solamente de la voluntad de un presidente, sino que también depende de la voluntad de un pueblo, ¿no? Y precisamente hablábamos en algunas columnas sobre las formas en que ese pueblo podía organizarse, la inmensa diversidad de formas, ¿no? Casualmente, el viernes pasado hubo una reunión. El viernes pasado, para ponerte en contexto, fue San Cayetano, ¿no? En la Argentina, San Cayetano es una fiesta religiosa, no sé cómo es en Uruguay, pero en Argentina es un día muy importante, sobre todo para los sectores más populares, ¿no? La iglesia de San Cayetano, que está en Liniers, reúne desde hace muchos años infinidad de feligreses que acampan desde el día anterior ahí, porque a las 12 de la noche se abre la basílica y las personas pueden hacer una fila y van pasando por el santo durante toda la jornada y hay misas. Pero desde el año 2016, y a iniciativa de algunas organizaciones sociales de nuestro país, el Día de San Cayetano se comenzó a conmemorar con una retórica mucho más política, ¿sí? Y consistió en concentraciones y en marchas de Liniers al Congreso y a la Casa Rosada. La primera marcha se hizo en 2016, de miles y miles y miles de trabajadores de toda clase, campesinos, trabajadores rurales, de toda clase de trabajadores, de toda clase de agrupaciones de trabajadores, cooperativas, y marchan. Esto no es casualidad, esto tiene que ver porque una de esas organizaciones, que es el MTE, que está integrado en lo que es la CETEP, que ahora es la UTEP,
ahora les cuento más o menos cómo se transformó eso, es el que está liderado por Juan Grabois, cuyos integrantes tienen una relación muy cercana al Papa Francisco, ¿no? Entonces, aquel festejo o aquella comunión entre un festejo que tenía muy visible la cuestión religiosa y poco visible la cuestión política, a partir del año 2016 tomó una dimensión muy política sin alejarse de su condición religiosa. Bueno, todo esto es porque en esas organizaciones, junto con la CETEP, me refiero a esas organizaciones son la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, y lo que era la CETEP hasta el año pasado, que hoy es la UTEP. La CETEP era una confederación de trabajadores y desde diciembre del año pasado consiguió la figura de sindicato, o sea que pasó a llamarse UTEP y es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Reúne a una serie de trabajadores que hasta ahora siguen siendo informales, ¿no? Gente que se quedó sin trabajo y se inventó un trabajo nuevo. Entre ellos los cartoneros, ¿no? Que se convirtieron en el MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Ahora, estas organizaciones sociales, bien de base, que son la CETEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y otras más, tuvieron una reunión que vienen teniendo desde antes de las elecciones con el presidente de la Nación y con algunas organizaciones sindicales. Si bien no la CGT en forma orgánica, pero sí organizaciones muy importantes que integran esa CGT, como los metalúrgicos, como la construcción, como los camioneros, gremios muy fuertes en la Argentina y muy fuertes dentro de la CGT. Se reunieron con el gobierno, organizaciones sociales, políticas, organizaciones gremiales y el gobierno, porque van a poner en vigencia una serie de programas que van a apuntar a la salida de esta pandemia y a esta consigna de Alberto de empezar desde abajo. Siempre tengamos en cuenta que cualquier programa requiere, además de un montón de recursos humanos de trabajo, una fuerte inversión de dinero, es decir, una disposición de fondos, si no, es pura cháchara, ¿no? Bien, ahora lo interesante, y que viene muy a tono con lo que venimos charlando, es en qué consisten estos programas que se van a presentar y desarrollar en breve. Hay uno que se llama Potenciar Trabajo. Ese ya está en funcionamiento. Es un programa que fusiona dos planes o programas que ya estaban funcionando de otras gestiones, incluso algunos vienen de gestiones anteriores a las de Macri, que son el de uno que se llama Salario Social Complementario, que era para cooperativas y otros programas. El Potenciar Trabajo fusiona todos estos recursos, pero le agrega una contraprestación laboral y planes de finalización de estudios, de especialización, de capacitación e impulso a emprendimientos productivos de sectores como la construcción, textiles, producción de alimentos, economía del cuidado y reciclado. Ahí están los cartoneros, ¿no? Ese es uno de los programas. Que se calcula que hoy hay el salario social complementario, por ejemplo, vos te reunís en una cooperativa de producción de pan, ¿sí? Entonces, el Estado te paga a cada trabajador ese salario social complementario, que es la mitad de un salario mínimo. Es un estímulo, es un complemento, porque vos con tu emprendimiento vas a completar por lo menos un salario mínimo, ¿sí? Bueno, eso se va a reformar. Después hay otro programa que se llama Obras más Trabajo. En estos programas intervienen varios ministerios. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción. El programa Obras más Trabajo es un programa destinado a hacer, el texto dice, hacer obras en los barrios populares de todo el país. Apunta a la inclusión de más de 40.000 trabajadores y una inversión inicial de 2.000 millones de pesos en articulación con provincias, municipios, organizaciones sociales e iglesias. Esto es lo que hablábamos el otro día, cuando hablábamos de organizaciones de base del pueblo, ¿no? Que no tienen que ser necesariamente solamente las políticas. Bienvenidas todas, ¿no? Y este programa tiene tres componentes muy interesantes. Uno, que se vincula a la refacción de espacios comunitarios, es decir, el Estado va a invertir en el acondicionamiento y refacción de comedores comunitarios, de merenderos, de clubes de barrio, que fueron clave en este proceso
de enfrentamiento de la pandemia, que tuvieron un giro y que fueron el amortiguador principal de los que peor estaban y los que peor la pasaron durante esta pandemia. A esos el Estado va a invertir para reacondicionarlos, ¿sí? Es refaccionar el objetivo más de 1000 comedores en todo el país y unos 250 clubes de barrio. El segundo eje por donde va el programa son espacios de la economía popular, tanto polos productivos como almacenes y mercados. Y esto es lo que muchas veces hablaba. Eso de cortar los vínculos de dependencia con aquel poder económico transnacional, ¿sí? Que es estimular las producciones locales, pero no estimularlas solamente del Estado, porque esto no lo puede hacer el Estado solo, y a esto apunta esta columna. Porque por más que el Estado estimule al productor, si la gente no te lo consume tu producto y se va a comprar al supermercado de la gran cadena, no sirve. ¿Se entiende? O sea, tenemos que comprender los dos aspectos. Bueno, pero de eso vamos a hablar después. Y todos los polos productivos, los almacenes comunitarios, donde se venden los productos que las grandes cadenas no te quieren recibir porque no perteneces a las empresas con las cuales están ligados. ¿Se entiende? Y el tercero es el hábitat, que es una línea que va a trabajar en la urbanización y la mejora de los barrios, villas y asentamientos en todo el país. Es decir, se está pensando en un programa absolutamente abarcativo, que tiene que ver con el trabajo, con el lugar de trabajo y con el lugar a donde vive el que trabaja, digamos. Una visión mucho más completa. Y ya se puso en funcionamiento otro de estos programas que se llama Potenciar Acompañamiento, que es mucho más reducido, pero que es un programa que apunta a acompañar económicamente a todos los jóvenes que están en la última etapa de recuperación de adicciones y consumo problemático de drogas. Es un estímulo económico, digamos, ¿no? Como para impulsarlo, que tiene que cumplir un montón de requisitos, tiene que haber una fehaciente institucionalidad en esa recuperación, qué sé yo, pero es un buen gobierno. Ahora, este programa puede ser maravilloso, pero si no hay un compromiso del pueblo con esto, no lo puede hacer ningún gobierno por más bueno que sea, no sirve. Y para que un pueblo pueda ponerse al hombro un programa como este, tiene que estar organizado. No lo puede hacer vos solo, yo solo, nos tenemos que juntar, tenemos que organizarnos de la manera que querramos aparte. No estoy hablando de alinearse detrás de una bandera política. Alineate detrás de lo que quieras, pero siempre y cuando el objetivo sea trabajar para que mejoremos todos, ¿sí? No solamente algunos. O algunos a costilla de otros, lo que es peor. Tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que decir, che, esto está mal. Bueno, a ver, ¿por qué está mal? ¿Qué es lo que está mal? Hablarlo con quién, y hablarlo en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, en donde decidiste organizarte. No se puede resolver un problema si no se habla, por empezar. Si no se lo desmenuza, si no se lo indaga hasta su profundidad, y la conversación con el otro es lo que te permite, con los otros, con les otros, tenemos que decir ahora, es lo que te permite la mayor profundidad en lo que quieras transformar. Defender al Estado, porque el Estado es un aliado importantísimo, porque la política pública es una herramienta importantísima en esta pata. Entonces uno no puede estar enemistado con el Estado, ¿sí? El Estado es fundamental, ¿sí? Y defender a la organización popular, defender, estimularla, sostenerla. No me importa, no hay que hacer una organización, Eduardo, y en esto quiero insistir porque venimos de una construcción. Hagamos miles de organizaciones. Organicemos por manzana, por esquina, por simpatía, por color de pelo, por lo que sea. Pero empecemos a laburar juntos, ¿sí? Eso es. Ahora, todo esto puede suceder, sí puede suceder, y depende del trabajo que hagamos todos los actores que estamos en ese. El Estado tiene ahora en la Argentina un par de pasos importantes para dar, porque habiendo ya dado el paso del acuerdo con los acreedores privados, ahora tiene que negociar con el FMI, pero ya está pensando, fíjate que eso es bueno, con ese dinero que se ahorre en esa negociación, a dónde se va a invertir. Y ahí tenemos que estar nosotros, ¿entiendes? Ahí es donde hay que pelear, defender, porque hay un montón de personas, y no sé si son tantas, pero sí son poderosas,
que no quieren que suceda nada de esto y que lo que quieren es la Argentina ajuste su gasto fiscal. ¿Y cómo se ajusta el gasto fiscal? Con recorte de salarios, con aumento de tarifas y con inflación. Digamos, esa receta es más vieja que la escarapela y la han pintado de distintos colores, pero los gobiernos liberales la han aplicado a rajatabla siempre. Ajuste, recorte de salario, congelamiento, recorte de salario, aumento de tarifas e inflación. No hay tutía. ¿Quién gana en ese lugar? Y el mismo que te paga es el mismo que te vende. Está claro quién es el que gana. Así que bueno, nada, quería contarte esto, que teníamos buenas noticias, que se estaban conversando cosas interesantes más allá de la pandemia y pensando en lo que pensamos todos, en un futuro mejor, ¿no? Tal cual. Buenísimo. Así que bueno, por ahí venía la cosa hoy. Realmente muy claro y cuando hablas del Estado y su participación en la salida, en estas políticas que tienen que ser enfocadas también hacia los sectores más vulnerables y los que están en la lucha y buscándola y agruparnos, como decís, realmente nosotros acá tenemos un panorama totalmente distinto, donde un Estado intenta hacer recortes, intenta ser ausente, intenta implantar los mecanismos que justamente fueron adversos para la Argentina. Y bueno, esperemos que ahora que se están uniendo la gente y que está luchando por lo que quiere. Hoy veíamos en el programa los empresarios del cable que despedían gente cuando el cable ha sido uno de los factores que ha trabajado mejor. Vemos a los enfermeros reclamando el 4x2, los teatros que se están reabriendo pese a toda esta situación que además los ha golpeado muchísimo, y de pronto un general que salió elegido senador quiere implementar nuevamente la ley de caducidad, ponerle toda esa ensalada que tenemos en esta olla, que realmente aún sigue, la olla popular es la que sigue siendo bancada por el pueblo, por la misma gente que es la que trabaja y la que hace lo que vos decís, que hay que unirse trabajando por cualquier razón, pero realmente por el bienestar de todos nosotros. Realmente nos gusta escuchar esto de parte de que por lo menos en Argentina las cosas se van visualizando de otra manera. Por lo menos sí, por lo menos se está haciendo eso tan sano que es conversar, que es hablar con todos, ¿entendés? Claro. Y a partir de ahí empezar a construir consenso. Me parece que es el único camino, tal vez más lento, es cierto, pero a ver, a esta altura ya sabemos que estos tipos, si nos tienen que matar, nos van a matar. Han fusilado, han bombardeado, han recortado sueldos, han reprimido jubilados, digamos, han hecho las cosas más, han desaparecido 30.000 personas, han torturado, han hecho todo lo que se les ha ocurrido, todo lo que se les ha puesto por delante, lo han aplastado. Bueno, tenemos que ser inteligentes, que nos dejen de matar, que no nos maten más, Claro. y enseñarles que con inteligencia se puede llegar más lejos que con la fuerza. Y bueno, y hay que pelearla, hay que ir transformando esto como se pueda, sin descanso. Buenísimo, Quique. Bueno, gracias por la participación, nos reencontramos el próximo martes, ¿te parece? Gracias a ustedes por el espacio y volveremos a estar conversando el próximo martes ahí en FM del Carmen. Te mando un abrazo grande a vos y a toda la audiencia. Arriba.